Hola, hola, soy la Irland de la edición y estoy aquí por dos motivos. Y esto es número uno para decir que ya arreglé el audio de este video porque lo subí anoche, pero me estuvieron diciendo que se escuchaba mal y ya revisé y sí había un problema, así que he arreglado esa parte. Y antes de ver este video quiero decir que con todo el respeto del mundo, este es mi canal y yo elijo hacer este contenido porque yo soy una consumidora de este contenido para dormir. Yo sé que hay gente que no le va a gustar, yo sé que hay gente que no disfruta de estas temáticas y menos para dormir, pero a ver, hay mucho más contenido en mi canal y en muchos otros, así que si esto no te gusta, una de dos: o puedes saltarlo o puedes ignorarlo y ya está, no hay necesidad de que lo veas. Repito, hay gente a la que le gusta, yo soy una de esas personas y yo hago lo que a mí me gusta ver en mi canal, siempre se los he dicho. Desde el completo y total respeto abordo este tema porque hay gente que sí le gusta, como a mí. Para dormir me pongo la lista de True Crime de Alba porque soy fan de esa sección, así que sin más por el momento, si te gusta puedes perfectamente quedarte a ver este contenido y si no, una de dos: o lo saltas o lo ignoras, o yo que sé, no te obligo a estar en mi canal. Buenas tardes, sean bienvenidas o bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy es un día bastante diferente. No es que me gusten los crímenes, no es que me apasione ver cómo desviven a las personas, no es ese el punto, sino que, como sabemos, pues hay millones de casos de crimen real en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, y hay muchos casos bastante más conocidos que otros, pero a mí particularmente me tocan mucho y muy de cerca los casos de feminicidios en México. Como mexicana, evidentemente me duele mucho mi país. Antes que nada, también decir que esto lo abordo desde el mayor de los respetos. Este es el caso de Fátima Quintana Gutiérrez. Sucedió el jueves 5 de febrero de 2015. Esa mañana, su mamá relata que la niña se levantó como todos los días a las 5:30 o 5:45 y se alistó para ir a la escuela. Entró a la recámara de sus padres para preguntarles quién iba a acompañarla a la parada del autobús. Su padre fue quien se dispuso a ser quien fuese con ella, a lo que la señora Lorena asintió sin problema, ya que el señor Jesús, padre de Fátima, no asistió a trabajar ese día. Cuentan y resaltan que Fátima siempre fue una niña súper responsable y dedicada en absolutamente todas sus actividades y sobre todo en el área del estudio. Siempre se levantaba y alistaba sin necesidad de que sus padres estuvieran detrás de ella o diciéndole qué o cómo tenía que hacer cada una de las actividades antes de irse a la escuela. Ya saben que generalmente a esas edades, pues tanto niños como adolescentes, siempre se les tiene que andar pues detrás, pero no. Fátima era una niña supremamente responsable y dedicada con todo lo que tuviera que ver con ella, pero sobre todo en esta área estudiantil. Doña Lorea asegura que lo que Fátima más amaba hacer era ir a la escuela, ya que soñaba con ser médico para atender a sus familiares, sobre todo a sus padres cuando fueran mayores. Y también la señora Lore habla sobre todo de lo inteligente, fuerte y maravillosa que era Fátima. A su corta edad soñaba con un futuro lleno de metas y sobre todo un cariño incomparable por su padre, quien era el amor de su vida, al igual que su hermano menor, Dani. Aquí ya no me queda muy claro porque en unos medios dicen que para cuando Fati tenía 12 años, que fue cuando ocurrió todo esto, su hermano Dani tenía 10, pero otras personas aseguran que tenía 11, entonces ya estoy un poco confundida, pero bueno. Aquel fatídico jueves, Laura recuerda a Fati despidiéndose y asomándose por la puerta de su recámara mientras salía súper rápido por el corredor porque no quería que se le hiciera tarde para llegar a clases.
Después de que su padre la dejara en el bus con más de sus compañeros, volvió a casa acompañado de la madre de Salma, una compañera y amiga de Fátima desde muy pequeñas. Ya en casa se dispusieron a llevar a Dani a la primaria y posteriormente el padre de Fátima tenía una junta para un programa con el que sus hijos contaban. Se llamaba Oportunidades. Este se encargaba de dar apoyo en educación, salud y desarrollo social. Actualmente creo que este programa ya no existe, de hecho ha cambiado de nombre, es un programa del gobierno que les apoya supuestamente, entiendo yo que económicamente, para este tipo de temas, ¿no? Todo lo que es salud, educación y muchas cosas. Evidentemente este es un caso que mucha gente ya conoce, pero que de verdad quisiera hacer hincapié también para la gente que me ve que no había escuchado de este caso porque no es de México, pero es que sí ha sido muy sonado. Continuamos. El lugar donde la familia vivía era una comunidad muy pequeña. Esto estaba en Lerma, una comunidad del Estado de México. Prácticamente todos los vecinos y habitantes se conocían, a pesar de que era pequeñita, pues obviamente porque ya llevaban varias generaciones viviendo ahí. Entonces los abuelos tuvieron a sus hijos, que después tuvieron a los nietos y así sucesivamente. Entonces todas las generaciones se conocían desde muchos años atrás, y por ello es que básicamente ya se conocían, y aparte al ser tan pequeña la comunidad, pues todos se conocían por lo menos de vista, sobre todo cuando llegaba alguien nuevo. Al terminar la junta del programa de gobierno que les menciono, se acercaron de nuevo a la primaria por Dani, ya que ya era la hora de la salida. Venían los hijos mayores de Lore y Jesús, que se llaman Jimena y Omar. Las inscripciones de los niños para que entren a la escuela se hacen en febrero, y como bien recordaremos, esto se hizo el 5 de febrero. Entonces Jimena, la hermana mayor de Fátima, que quería ir a inscribir a sus hijos a la escuela, entonces empezaron a hacer compañía, y entonces ya después de que fueron a inscribir a los niños, se acercaron por víveres para hacer la comida para cuando llegara Fátima. Siendo aproximadamente la 1:45, llegaron nuevamente a su casa, donde se dispusieron a preparar los alimentos en familia, porque estaban todos. Estaba Jesús, el papá, Lore, la mamá, Jimena, la hermana mayor, estaba Omar, y Dani también andaba por ahí. De Jimena no escuché la edad, pero Omar tenía 19 años. Y si no mal recuerdo, Jimena tenía 2 hijos, que eran pues obviamente los sobrinos adorados de Fátima. Cuentan que pues lo que ellos querían era hacer la comida para que cuando llegara Fátima pudiera comer, y todo pues siguiera su curso normal. Así que Lore le pide a Dani que se acerque por Fátima a la parada del autobús, pero él le comenta que aún es temprano y todavía no llega, puesto que apenas estaría más o menos saliendo de la secundaria, pero que en unos minutos se irá a buscar a su amigo Toñito, quien es hermano de Salma, la amiga que les mencioné anteriormente de Fátima. Y así la familia continúa con sus labores culinarias hasta que de pronto Lore comenta que sintió una especie de presentimiento, algo como si Fátima le hubiera dicho que no se encontraba bien, por lo que pregunta qué hora es a su esposo. Y con una cara de desconcierto, los dos se quedan como súper sacados de onda, porque se dan cuenta que son las 3:40 de la tarde y no se lo pueden creer. No entienden en qué momento o de qué manera pasó de ser la 1:45 a ser las 3:40 solo haciendo de comer. Comenta Lore que se acuerda perfectamente que estaba haciendo una sopa, que Jimena estaba picando la lechuga, su esposo pepinos, o sea, todos estaban ahí en la cocina, pero no entienden cómo o de qué modo se hizo tan tarde si solamente estaban preparando la comida. El caso es que se echan a correr, no pueden creer lo tarde que es y no entienden cómo es que siendo tan pero tan tarde Fati no haya llegado, porque aunque ellos no hayan ido por ella a la parada del autobús, pues ella se habría acercado y tenía que haber llegado hace bastante tiempo. Dani y su papá salen corriendo a la parada del autobús a buscar a Fátima, quien hace más de una hora que ya debería haber llegado.
En este momento, Lore puntúa que la primer casa del pueblito donde viven pertenece a la familia de Luis Ángel y Misael Atay de Reyes, dos hermanos que más adelante estaremos pues hablando de que son dos de los tres culpables de este horrible crimen. Estos eran un par de vecinos de toda la vida y sin embargo era una casa que no utilizaban, puesto que su abuelo de estos sujetos contaba con otra propiedad donde ellos junto con la madre residían siempre desde que eran pequeñitos. Por lo tanto, esa casa sí que pertenecía a la familia, pero no la usaban, sino que vivían con los abuelos más arriba. Entonces, bueno, ya llega Lorena corriendo a dicha casa, puesto que era la última, como ya les comenté. Al bajar era ya la última, pero de su vida era la primera, ya que pues en la comunidad esta de Lupita, que es en donde vivían, estaba hasta arriba, digamos, del cerro. Este lugar, digamos que tenía que pasar sí o sí Fátima por ahí, porque era, digamos que la ruta que tenía que seguir para llegar a su casa. Entonces se percata de que Misael estaba sentado en el reposabrazos del sillón que estaba abajo y la puerta de su casa estaba abierta. Lore dice que era imposible que desde ese sitio donde ellos estaban, porque al ser alto se veía prácticamente un rango gigantesco, era imposible que no hubieran visto a Fátima si pasó por ahí. Y entonces le pregunta a Misael si no había visto por ahí pasar a Fátima, y él asegura que no, y ella le vuelve a cuestionar pues que si está seguro, porque es que, repito, era imposible que no la hubiera visto. Él confirma nuevamente que no la ha visto, y a Lore esto se le hace súper extraño. O no, de pronto dice que escucha un ruido y que voltea y se da cuenta que es su hijo Dani, que ha estado todo el tiempo siguiéndola desde que subió con su papá y no encontraron a Fátima. Entonces en ese momento a Lore se le ocurre preguntarle si había preguntado a Salma, su amiga, por ella. Entonces Dani le dice que no. Llega a la casa de Salma para preguntarle por Fátima y que Salma estaba en el patio de su casa lavando sus trastes en el lavadero, y entonces le pregunta que si había visto a Fátima, a lo cual obviamente Salma le responde que sí, que la había visto, pero que se habían como separado porque no sé, en cierto punto del camino se tenían que separar, ya que la casa de Fátima estaba para un lado y la casa de Salma estaba para el lado contrario prácticamente. Entonces le dice que si le puede por favor ayudar a decirle en dónde fue que vio por última vez a Fátima. Y ya entonces dice que sí y la acompaña, y llegan justamente nuevamente a la casa de estos seres asquerosos y le dice: ¿dónde la viste? Aquí. La última vez que yo la vi estaba ahí. Entonces le señala, me parece que había una farola en ese momento, un poste de luz. O sea, dice que sí, que ellas volvieron juntas y que ya en el momento en el que se separaron, ella estaba parada ahí y que volteó porque ella sí que se encontró con su mamá. Cuando ella está ahí con Salma, cuando Lorena está con Salma hablando sobre dónde fue donde la vio por última vez y tal, vuelven a ver a Misael en su casa. Nuevamente Lore le pregunta si no ha visto a Fátima, y entonces otra vez Misael dice que no. Pero ahí Salma salta y le dice: a ver, Misael y Luis Ángel, ¿por qué le están diciendo a la señora Lore que no han visto a Fátima? Si cuando yo volteé para atrás ella estaba en la farola y ustedes le estaban silbando. Entonces ahí ya todas las alarmas a Lore le saltan, porque dice: a chinga, o sea, porque si yo ya les pregunté si la han visto tantas veces y me dicen que no, ahora Salma me dice que sí. Entonces ella obviamente ya de por sí estaba súper desconcertada y preocupada, pero para ese momento evidentemente se puso más nerviosa. Para esto también, cuando Salma les comenta eso de que le estaban silbando, menciona que había otra persona al cual conocían como el Pelón. Este sujeto era el más mayor de todos y de hecho
Se dice que él no era vecino de toda la vida como los hermanos Atay de Reyes, sino que había llegado hacía unos cuantos años a vivir a la comunidad. Por lo tanto lo conocían, repito, como el Pelón, pero aún no sabían el nombre de este sujeto. El caso es que ya para ese momento Lorena, en plan, ¿qué rayos está pasando aquí?, dejó de esperar más y le pidió a su hijo Dani y a Salma, que estaban en ese momento ahí con ella, que subieran al pueblo por Antonio, el papá de Salma, para pedirle que le ayudara a buscar a Fátima, y que después de hablarle a Antonio subieran más arriba al pueblo y que pidieran que tocaran las campanas para alertar a todo el pueblo, y que de esa manera todos los vecinos pudieran ayudarles también a seguir buscando, y obviamente al tener más ayuda, tener más posibilidades de encontrar a Fátima lo antes posible. Mientras Lore le pedía esto a Dani y a Salma, tanto el Pelón como los hermanos Atay de Reyes estaban escuchando absolutamente todo, lo cual evidentemente los habrá puesto súper nerviosos porque se sintieron un tanto acorralados. Ya fue entonces cuando Lore decide bajar unos metros sobre la vereda y vio en ese momento el dinero de Fátima tirado ahí en la tierra. Entonces en ese momento justamente tiró de un arbusto y se encontró con la sudadera de Fátima. No había manera de que no fuese la sudadera de Fátima, ya que sobre todo tenía bordado su nombre. Menciona que cuando la levanta se percata de que en la parte beige, porque su uniforme era marrón con beige, se da cuenta de que tiene manchas de sangre. Y entonces obviamente se súper asusta y se queda muy rayada, muy sacada de onda, muy asustada. Y sigue viendo por los alrededores y encuentra un cuchillo. También menciona que la sudadera tiene las mangas hacia adentro. Esto ella concluye que fue porque la habrán tomado de la sudadera y ella, al querer huir y zafarse, se la quitó y las mangas quedaron hacia adentro. Lamentable, en serio, yo no me imagino esto en mis carnes. Yo ya estaría desmayadísima. O sea, qué angustia, de verdad. Ojalá que esta historia tuviera como fin esto, pero tristemente era solo el comienzo de todo lo que vino después. Una vez que ella encontró el cuchillo, desesperada, subió hacia el pueblo nuevamente con la sudadera de Fátima abrazada. No tocó el cuchillo, lo dejó ahí tirado y fue a decirles en el pueblo a todos pues lo que había encontrado. Entonces todos se dirigieron hacia esa parte a seguir buscando a Fátima. En el camino relata que se encontró a su hija Jimena y le contó que había encontrado la sudadera y que tenía sangre. Para esto, mientras ellas estaban en eso, ya los vecinos se habían movilizado para llamar a las autoridades y ya venían en camino. La señora Lorena volvió a la casa de estas personas y se encontró con el Pelón. Ahí ya lo vio a él, porque anteriormente solamente había visto a los hermanos. Y ahora, bueno, ya sabemos que se llama José Juan Hernández de Cruceño. Y estaba bajando las escaleras y no traía camiseta y solamente traía unas chanclas con un pantalón muy holgado. Y bueno, ya no se podía negar que estos individuos sabían mucho más de lo que querían admitir. Un momento decisivo ocurriría cuando estaba Misael a punto de cruzar la puerta, y en ese momento la señora Lorena se da cuenta de que trae la mochila de Fátima en las manos. Era obviamente una mochila muy distintiva que ella reconocía perfectamente. Entonces en ese momento pues obviamente con el impacto la señora Lore intenta detenerlo, pero él empuja la puerta junto con la mochila pero sin soltarla, y cuando Lore está a punto de entrar siente el golpe y la tira. Obviamente al tirarla, pues mientras ella se levantaba y estaba intentando asimilar lo que acaba de pasar, este escuincle baja corriendo y se mete entre el bosque y
los árboles y la tierra y tal. Entonces Lore se levanta una vez que logra como asimilar el asunto y va detrás de él, pero comenta que llevaba como unos 400 metros de distancia entre él y ella que iba detrás. En ese momento también antes, perdón, olvidé mencionar que antes de que se levantara Lore, el pelón José Juan Hernández de Cruceño cruza la cerca brincando y sale corriendo detrás de Misael así en chinga, y entonces se van los dos metiendo entre el bosque y ya ella corre detrás. Ya llegó un momento en el que los perdió de vista porque el panorama era tan amplio que ella no supo exactamente hacia dónde se metieron. Por lo tanto, ya no sabía para dónde hacerse, ¿no? Porque decía, bueno, y si corro para un lado ya no los encuentro, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a dejar de intentar seguirlos y más bien me voy a poner a buscar a Fátima, que es lo que nos interesa aquí, ¿no? Ya Lorena para ese punto se la pasaba gritando el nombre de Fátima, le pedía que le diera señales para poder llegar a ella, le pedía que se hiciera presente y le juró tristemente que aunque fuera muerta la iba a encontrar. Fátima, muévete, haz un ruidito. Y dice que justo en ese momento, al voltear hacia atrás, a espaldas de la casa de los agresores, notó que había sobre la vereda de tierra un resbalón y entendió que por esa ruta habían escapado estos cabrones. Por ello siguió, digamos que los rastros, con la esperanza de encontrar alguna pista que la llevara a Fátima. Rápidamente encontró la mochila de la niña ahí tirada y a lo lejos dice que se escuchaban los gritos de todos los vecinos que hacían así como muchísimo eco entre los árboles, y así ya también ella les gritó que ya había encontrado la mochila y todos los vecinos le gritaran no la toques, no la toques, y a su vez también le estaban diciendo que estaban encontrando sangre. Ya Lorena, en un bloqueo total, vuelve a subir a la casa de los delincuentes estos y se encuentra con toda la multitud de los vecinos y así, y se percata de que Luis Ángel está dentro. Le cuenta a todos que los otros dos ya se le pelaron, ¿no? Que no los encuentra, pero que los vio irse por ahí detrás. Entonces ya Lorena les empieza a pedir que se metan, que entren, que le ayuden. Este lugar ya estaba resguardado con una cadena porque se presume que este güey, el Luis Ángel, ya estaba tamañito, ¿no? Porque ya se estaba cagando de miedo, porque ya estaba viendo todo lo que estaba pasando. Entonces le habrá puesto una cadena para que no entraran. Pero pues aquí a la gente le valió madre y todos se encargaron de tirarla. Y Lorena, con la sudadera de Fátima todavía abrazada, se da cuenta en ese momento justo que Dani estaba ahí. Y dice que cae en cuenta de que Dani, durante todo el tiempo que estuvo yendo, viniendo, subiendo, bajando, metiendo, sacando, estuvo con ella todo el tiempo, a un lado. Y pues obviamente eso le da mucho pesar, ¿no? Porque dice, yo aquí tan preocupada por todo lo que está pasando que ni me he dado cuenta de que Dani está aquí todo el rato viviendo este desgarrador momento. Entonces, bueno, ya logran entrar a la casa de estos hijos de su pinche madre. Y entonces mientras están entrando dice que Luis Ángel les grita, no pueden pasar, es allanamiento de morada, no se metan. Y que les empezó a insultar así de una manera asquerosa y nefasta, ¿no? Que decía que ella y su hermana estaban por aquí y que también un abogado estaba de camino. Hola, ¿cómo por? ¿Cómo para? O sea, si se supone que eres inocente, ¿por qué chingados estarías buscando que viniera un abogado en tu auxilio? Bueno, pues ya una vez que estaban dentro de la casa de estos hijos de su chingada madre, se dieron cuenta de que había tenis llenos de sangre y otras cosas como una mochila de un equipo de fútbol y una gorra que también tenía como una mano marcada así como de sangre, como si se lo hubieran quitado con las manos manchadas. Y bueno, todo parecía haber sido aventado y tirado así malamente por ahí, con las prisas de deshacerse de las pruebas, digamos, ¿no? También dicen que había un bote así súper grande de estos de pintura de la Comex, lleno de agua, pero agua sucia, así como con lodo y con sangre, como si se hubieran querido lavar, enjuagar o quitar toda la sangre o todo lo sucio de las pinches bestialidades que le hicieron a Fati. Para ese momento el yerno de Lorena, que
que es el esposo de Jimena, encontró una camiseta y otras prendas llenas de sangre y de lodo. Las levantó así con una rama y aseguró que habían sido ellos ya, o sea, si ya había súper muchas pruebas, o sea, ya en ese momento dijo, güey, fueron estos cabrones los que le hicieron lo que le hayan hecho a Fátima. Ellos le hicieron algo y ellas saben algo, así que hay que sacarles toda la sopa. Entonces dice que ella se asomó por la ventana hacia la casa y que vio unos pantalones en una silla, goteando así como con un chingo de agua y el agua salía con sangre. Obviamente ya para este punto la madre de Fátima tenía un bloqueo gigantesco y lo que verdaderamente deseaba era encontrarla, o sea, ya como que esos güeyes pasaron a segundo término, o sea, sabían que ellos sabían algo, pero también sabían que no iban a aflojar y que no iban a decir nada. Entonces lo que verdaderamente interesaba era encontrar a Fátima. Ella menciona que su esposo le dijo que volvieran a poner la sudadera donde la había encontrado para que así las autoridades pudieran saber más o menos cómo había sido todo o que sacaran las conclusiones. Así que Lore volvió a bajar a donde había encontrado la sudadera y ahí la dejó. Entonces ya en ese momento le pidió pues a todos los vecinos y la gente que estaba ahí en la casa de estos güeyes que no los dejaran escapar. Bueno, a Luis Ángel, que era el que estaba ahí. Así que ella volvió al bosque para buscar a Fátima, porque repetimos, ya una vez que sabía que habían sido ellos, dijo así como de, bueno, esto es lo segundo, pero lo importante es Fátima. Entonces, bueno, ya pensando en todo lo que acababa de ver y tal, empezó a hacer así como sus conjeturas. Intentó parar un momento con todo y lo cruel del instante que estaba viviendo y dijo, a ver, ¿en dónde es que hay lodo como para que se hayan embarrado tanto, que hayan intentado limpiarse y que al final no saliera, ¿no? Entonces, pensando en la fecha que era, cómo era más o menos el sitio y tal, pues concluyó de que hay una zona en donde pasa el agua y donde suele estar como más mojado y se hace lodo. Entonces fue hacia allá. Entre gritos que se escuchaban lejanos de los vecinos, logró llegar a este sitio de difícil acceso y encontró ya ahí coágulos de sangre. Y notó que había una parte donde existía tierra removida. Y había unas piedras así como súper grandes. Y entonces también comenta que había una llanta en la que ella se paró. Y dice que ahí fue cuando encontró que había una liga para el cabello, una goma que le llaman aquí, para el pelo y un arete que eran de Fátima. Esto ya es un momento como crucial en todo esto porque ya estaba a punto de hacer el hallazgo de Fátima. Entonces dice que ahí más adelante, como unos 15 metros, alcanzó a ver un tenis de Fátima. Entonces ya ella sabía, sentía que estaba más cerca. Pero dice que de repente se da cuenta que no solamente era su tenis, sino que también estaba su calcetín. Y alcanzó a ver parte del pie de Fátima. Ya veía piel. Y que también vio que estaba una parte de su pants, su chándal de la secundaria. Entonces el primer pensamiento de Lorena fue creer que le habían cortado el pie a Fátima. Y entonces ella dice, pues qué niña sobrevive a que le corten un pie. Y obviamente se imaginó lo peor. Pero dice que justamente en ese momento escucha los gritos de su hermano Dani, que le grita que la saque de ahí, que él está viendo su mano y su cabeza y que se está ahogando, que por favor la saque de ahí. El niño estaba deshecho y estaba muy mal, diciendo que su hermana se estaba ahogando, por lo tanto es que él la estaba viendo de una manera que Lorena no la estaba alcanzando a percibir, porque entiendo que para ese momento Dani estaba como una parte más arriba y Lorena estaba parada justo encima de la llanta que estaba tapando a Fátima y ella no sabía. Un neumático encima, alrededor de las piedras estas gigantescas que más adelante vamos a hablar de ellas. Lorena dice que ella nunca vio ni el cabello, ni la cabeza, ni la mano de Fátima. Ella solamente estaba viendo su tenis y su pie. Pero ella todavía no caía en cuenta de que estaba enterrada
su hija. Estaba en un shock, estaba totalmente perdida y sumergida, sin esperanzas. Y ya, en ese momento como que, no sé, estaba mal. Y dice que se acercó a una cuneta y se sentó, mirando hacia la carretera. Y en breve su esposo llegó y se sentó junto a ella. Ya estaban ambos juntos ahí acompañándose en su dolor porque ya sabían que Fátima ya no estaba. Pues se dan cuenta de que ya hay federales y policías municipales. En ese momento también ven que llega su hijo Omar, el hermano de Fátima de 19 años. Y pues bueno, alguien le dijo que ya habían encontrado a la niña, entonces le preguntó que cómo estaban sus padres y pues la señora Lorena le dijo que tristemente Fátima ya estaba muerta. Entonces Omar se puso a gritar desesperado, súper dolido, estaba incrédulo, histérico. Y entonces en ese momento aseguró que habían sido los hermanos Atay de Reyes y el otro cabrón. Y entonces asegura que los va a matar. Maldita realidad, en serio. Para ese momento los federales escuchan a Omar y entonces lo resguardan en una patrulla para que no hiciera nada que no debiese y por lo que pudiera arrepentirse y después pagar, porque ahora resulta que los cabrones que cometen todos estos actos no son juzgados ni sentenciados, pero alguien que quiera hacer justicia por su propia mano de un crimen verdaderamente atroz, a él sí le cae la del pulpo, ¿no? Entonces, bueno, los federales, como bien digo, resguardan a Omar en una patrulla para evitar ninguna cosa. Y en eso llega también Jimena, la hermana mayor de Fátima, y le pregunta también a su madre pues que cómo está Fátima, que cómo la encontró. Y nuevamente la misma respuesta: Fátima está muerta. Jimena también, desesperada, gritando con gran dolor, iba con su suegra, la cual también se puso muy mal. Ya para ese momento toda la comunidad empezó a parar el tránsito para pues evitar que siguieran pasando y decían, güey, necesitamos aquí a las autoridades ya, porque a pesar de que ya estaba ahí la policía, pues realmente no estaban haciendo nada, no estaban deteniendo a los culpables, no estaba sucediendo nada. Entonces la señora Lorena cuenta que paró un tráiler y le pidió que se cruzara en la carretera para que no siguieran pasando los coches y pedir rápidamente que las autoridades pues prestaran atención a su caso. Se subió a buses y les pidió por favor que se fueran caminando a sus destinos porque ya no iba a haber paso en la carretera. Les contó a todos que acababan de matar a su hija y pues todos bien desconcertados preguntando quién había sido y tal. Y la señora Lorena señalaba hacia arriba para hacerles saber que los culpables estaban ahí en sus casas, ¿no? Comenta también que ya cuando llegó la primera ambulancia les reiteraron pues lo que ya sabían, ¿no? Que ya no podían hacer nada por Fátima y que necesitaban esperar a que llegara el cuerpo forense para poder levantar pues a Fátima y dar todo lo necesario para que se empezaran a hacer las investigaciones y todo lo necesario, ¿no? Pero antes de que pudieran llegar dichas autoridades forenses, se aproximaron a ellos judiciales informando y solicitando que por favor subieran nuevamente al pueblo, ya que pues no dejaban que hicieran su trabajo para agarrar a los culpables, ya que en ese momento los vecinos estaban intentando linchar a estos desgraciados. Y define esto como un infierno. Dice que había un mundo de gente allá arriba, que ya habían rociado a estos cabrones con gasolina, que ya habían hecho así como unas antorchas muy precarias con ropas. Y no, dice que había un desmadre allá arriba. Y pues obviamente los vecinos querían linchar a estos cabrones, pero los federales estaban acojonadísimos y les estaban pidiendo ayuda a la familia de Fátima para tranquilizar a la gente y permitir hacer justicia, para que estos malditos despiadados pudieran pagar en vida todo lo que le habían hecho a Fátima. Güey, terrible pinche horror. Hoy por hoy la señora Lore dice que se arrepiente de no haber dejado que hicieran justicia por su propia mano, porque en serio México es un país al que adoramos
por lo que representa para nosotros, pero no por quienes nos representan a nosotros, que es una barbarie de pinche injusticia, de terror, de impunidad, de indolencia y de un chingo de madres que la neta no me imagino cómo chingados es que pasan en un lugar que debería de ser súper bien administrado, gobernado, regido. Es que me llena de tanto coraje y tanta pinche rabia, de verdad. Bueno, ya ellos en shock, o sea, los padres en shock, como que intentan, pues, no sé, decirles a los vecinos pues que se tranquilicen, ¿no? Que dejen a las autoridades hacer su trabajo para que se lleven estos sujetos y que puedan pagar en vida todo el daño que se le hicieron a Fátima y que se haga justicia y bla, bla, bla. Ellos pues intentando, ¿no? Como hacer las cosas bien, esperando, pensando, suponiendo que la pinche autoridad en serio les va a responder como debería de ser. Entonces se aceptan y pues le empiezan a decir a todos los vecinos eso, ¿no? Pues que ya los dejen, que los agarren y tal. Y entonces en ese momento comentan que bajaron gritando a algunos vecinos que el pelón ya había llegado a su casa, el otro cabrón que ya se había pelado. Y entonces un montón de gente empezó a subir hacia la casa de ese güey para también agarrarlo. Y fue así como pudieron aprender a los dos hermanos Ataide Reyes, porque toda la muchedumbre, como quien dice, empezó a huir para agarrar al otro cabrón. Y bueno, fue así como ya por fin agarraron a estos güeyes, los federales. Y pues bueno, Lorena describe que recuerda que ella denominaba como un infierno de gente ese sitio. Y dice que para ese momento ya estaba ahí la hermana de los Ataide Reyes y que le gritaba la hermana de estos güeyes a Jimena, la hermana de Fátima, son mis hermanos. Y pues obviamente Jimena, o sea, les responde sí, pero Fátima también era mi hermanita. O sea, güey, si son tus hermanos y qué, por eso no delinquen, por eso no merecen un castigo después de todo el daño que acaban de hacer, porque no hemos dicho todo lo que le hicieron a Fátima, solo sabemos que Fátima está muerta. Y de verdad ojalá que solo se hubiera quedado en eso. Yo sé que suena muy cruel decirlo, pero no basta con solamente saber que mataron a tu hija, sino el modo, la crueldad, la frialdad, la inhumanidad de todas las cosas que le hicieron a una niña tan genial, tan brillante, tan maravillosa, de solo 12 años. Es que esto es como mínimo indignante. O sea, yo estoy que trino. Lorena recuerda y piensa que de haber accedido a que los mataran, eso habría sido espantoso. Sin embargo, repito que dice hoy por hoy, después de 10 años, que sí se arrepiente de no haber dejado que todos hicieran justicia por su propia mano. Dice que la gente les pedía enfurecida que los dejaran quemarlos. Lorena, Jesús, déjenos matarlos, déjenos quemarlos y que paguen todo lo que le hicieron a Fátima. Pero ellos se negaron y le dijeron que lo que querían es que en vida pagaran, que la muerte no era un castigo suficiente. Pero aún quedaba lo peor, que lo que les voy a relatar más adelante. Pero sí, güey, o sea, no es que ellos no quisieran que los mataran, claramente querían verlos arder, pero arder refundidos en la cárcel, pudriéndose por todo lo que le hicieron a Fátima. Pero el sistema no es como debería de ser, la justicia no es justa. Hay muchas irregularidades, hay mucha maldad, hay mucha corrupción, hay muchas cosas fatales ahí que no funcionan, que huelen a podrido. Mientras las autoridades detenían a los hermanos Ataide Reyes, el pueblo se desplazaba a la casa de su tercer culpable, que se presumía ya había llegado a su casa, como ya les comenté. Y en ese momento los forenses se acercaron a Lore, pues es que esto yo sí flipo, en serio, para pedirle, ay no, de verdad, qué coraje, que si les podían dar sábanas, herramientas y cuerdas para sacar a Fátima. O sea, los forenses, ¿qué chingados hacen entonces?
¿No se supone que eso lo deben de aportar ellos? ¿No se supone que ese es su trabajo? Pero obviamente Lorena tenía la cabeza en otro lado. O sea, yo creo que Lorena no estaba dentro de sí misma. O sea, ella estaba en shock, estaba mal. Y ya lo único que hizo fue pues pedirles a sus vecinos que por favor le auxiliaran con eso y que se pusieran de acuerdo y les dieran todo lo necesario para poder sacar a Fátima, porque realmente ella no estaba en sus sentidos para poder hacer eso. Sin embargo, bueno, ella sí que se acercó a su casa por los documentos de Fátima para que pudieran procesar, digamos que todo el papeleo, y pues ya fue a su casa para recoger todo. Entonces, bueno, ya después de eso se dirigen al Ministerio Público de Lerma y se encuentran con todo el personal de la fiscalía, y ellos le dijeron que estos tipos sí que iban a pagar, pero que el proceso se llevaría en la central de Toluca y no ahí en Lerma. Lorena en sus propias palabras define este instante como el comienzo del infierno, y en serio, repito, no lo dudo. Pinche fiscalía, pinche gobierno, pinches instancias, pinche impunidad. Ay no, qué asco. Un día después de todo lo que pasó, le solicitan que lleven ropa para Fátima. El forense les pide a sus padres que no sean ellos quienes reconozcan o identifiquen el cuerpo de Fátima, porque les sugiere que la recuerden como ellos la tenían en sus pensamientos, dada la brutalidad del crimen y la crueldad de todo lo que estos tres monstruos le hicieron a esa pequeña niña de 12 años. El forense solo quería evitarles un gran y profundo dolor, más del que ya tenían, claro. Les hace saber lo complicado que fue para él reconstruir la cara y el cráneo de Fátima. Fue por eso que otros familiares se encargaron de reconocer el cuerpo de la niña. Define a todo lo que vino después como una peregrinación, pues la indolencia, la omisión y el mal trabajo hicieron que todos los 10 años posteriores hicieron una pésima investigación. Violencia constitucional de magistrados del Poder Judicial. Comenta que ninguna autoridad se encargó de proteger o guardar ninguna escena, y eso permitió que todo se contaminara. Eso para empezar, porque hubo muchas cosas más que apestaban a mierda. Quiere y pide que se visibilice cómo todo el mal trabajo de las autoridades desembocó en otra tragedia de la que hablaremos más adelante. Es que de verdad, es que esto es algo como de para llevarse las manos a la cabeza. Yo no entiendo, te los juro que no entiendo, porque aquí no termina esto. Las autoridades no quieren tipificar el caso de Fátima, encima solo lo quieren dejar ahí sin decir que fue un feminicidio, porque según ellos no sabían si Fátima ya contaba con su periodo. Por ello Lorena tuvo que presentar pruebas, escúchame, de esto, de que Fátima ya era una señorita que contaba con su periodo menstrual. Vaya puta indignación, es que de verdad, cada paso que iban dando era peor que el anterior y más pinche indignante. Es que yo flipo, se los juro. Alucino muy cabrón. 15 días después de todo este desastre del feminicidio de Fátima, 2 de los agresores son vinculados a proceso y los trasladaron del hospital al penal de Lerma, porque para esto, después de todos los madrazos que les dieron y de todo lo que se les hizo a los agresores, todo lo que el pueblo se ensañó con ellos, que obviamente pensamos todos igual, no fue suficiente, los llevaron al hospital y estuvieron ahí 15 días hospitalizados recibiendo pues tratamientos médicos para que se recuperaran, y una vez que supuestamente ya fue así, se los llevaron al penal de Lerma, a 2 de ellos, a los que sí eran mayores de edad, porque ese es otro pinche desmadrito. Como les digo, por el contrario, Misael, al contar con 17 años y 8 meses, una magistrada se negó a procesarlo porque según ella no había pruebas suficientes para llevarlo a pagar todo el pinche daño que le hizo a Fátima. Así que el 19 de febrero de ese año, ese pinche chamaco fue dejado en libertad. Güey, ¿cómo pretende
castigos, que exista la no repetición, que existan castigos ejemplares para gente que sí es súper culpable y que se puede comprobar. ¿Cómo podemos generar como autoridades? Bueno, ¿cómo pueden? Porque yo no soy ninguna autoridad, pero yo soy sociedad. Y como sociedad, ¿cómo podemos sentirnos seguros? ¿Cómo la gente que delinque puede saber que hay consecuencias y que se lo piense 2 veces antes de hacer daño? Si se ve que no hay castigo, que hay impunidad, ¿qué chingados tiene esa gente en la cabeza? Esos jueces y toda la gente por la que tienen que pasar todos estos casos, ¿qué tienen en su cerebro para poder determinar que no son culpables cuando todo está ahí? O sea, no lo entiendo. También se dice que el abuelo de uno de estos era, no sé si ex militar o qué chingados. O sea, en teoría es gente que tiene, digamos que palancas en todo este rollo de la policía y el ejército y el gobierno y la mano del muerto, pero es que me la suda. O sea, esas cosas deberían de ser totalmente aparte, porque eso es nepotismo y son cosas que no están bien. Eso es extorsión también de parte de gente con palancas que no permite que la justicia se haga nomás porque tienen conexiones. O sea, me parece supremamente indignante. A partir de aquí ya entiendo que hubo un problema en el sentido de que, repito, dejaron a este niño suelto y hasta después de 5 años, si no mal recuerdo lo que leí, lo que escuché y lo que vi, decía que lo aprendieron. Obviamente ya era mayor de edad, pero no pudo ser juzgado como tal porque cuando cometió los actos solamente tenía 17 años y unos meses. O sea, estaba a nada ya de cumplir los 18 y lo seguían juzgando como menor de edad. O sea, y aparte de eso, ni siquiera es que lo hagan pagar la condena que le den en un penal como los otros que si eran mayor de edad. No, lo mandan a una de estas instituciones para menores de edad, aunque sea mayor, y lo mezclan ahí con toda la población de chamacos o de otros delincuentes y no se entiende. Y este cabrón nomás cumplió 5 años de condena. O sea, después de todo lo que hizo, de todo el sufrimiento, porque sigo diciendo, no he dicho todo lo que le hicieron a Fátima. Hasta este momento solamente sabemos que la mataron, pero no he descrito la crueldad, la frialdad, la maldad con la que cometieron todos estos actos. A José Juan Hernández de Cruceño le dieron ya por fin, después de 10 años, una condena vitalicia. Por lo tanto, en teoría no va a salir de la cárcel. Es, creo que, si no leí mal, de las primeras condenas de esta índole. Por lo tanto, no va a poder salir. Y al otro hermano, Atay de Reyes, me parece que fueron 73 años de pena. Por lo tanto, entiendo que ya tampoco va a salir. O sea, ojalá que se pudran en la cárcel y que sufran muchísimo, de verdad. No es justo todo lo que le hicieron a Fátima, y no solo a Fátima, sino a su familia. En este momento, esos que ni siquiera puedo decir que son seres humanos, estos cabrones, estos malditos, no solamente acabaron con la vida de Fátima, acabaron con la vida de toda una familia, y más adelante, tristemente, también acabarían con la vida de Daniel, el hermano pequeño de Fátima. Había pasado muchísimo tiempo y tuvieron que esperar a que ocurriese toda esta etapa de vinculación a proceso de los culpables para que el forense pudiera dar el relato de lo que había pasado aquel fatídico día, la manera en cómo terminaron con la vida de Fátima. Al forense le tocó ir a declarar y la fiscalía había dicho a los padres de Fátima que estas personas habían picado a Fátima alrededor de 90 veces, no con la intención de matarla, sino solamente de amedrentarla y
asustarla para poderla llevar. El dolor de Lorena es inmenso como madre y de verdad no puede imaginarse. Piensa que Fátima pensaba en ella diciendo: papá, mamá, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no bajaron por mí? Ella está totalmente llena de culpa. Constantemente pensaba por qué no hizo lo que pensaba que tenía que hacer. Se culpaba, se culpaba, se culpaba. Decía que ella estaba haciendo una sopita para esperarla cuando realmente se le fue el tiempo para no ir por ella. Ella no entiende cómo es que no se dio cuenta, pero se culpa tanto, y es que no es culpa suya. Todos podríamos ir allí. Bueno, pues ahora sí va lo cruel, lo triste, lo duro, lo inhumano de este caso, que ya de por sí el que le hayan quitado la vida a esta nena es terrible, pero las condiciones y la frialdad con que lo hicieron es que no tiene puto nombre. El relato del forense fue el siguiente. Desde el primer momento que interceptan a Fátima, 100 metros antes de llegar a casa suya, dos sujetos la interceptaron de frente y un tercero por la espalda. Desde el primer momento le cortaron la cara 10 centímetros y el cuello también 10 centímetros. Es que yo flipo. Fátima intenta defenderse, zafarse, lucha. Fátima era alta, parece ser que más alta que dos de ellos, y dice que ya intentó coger el cuchillo, se cortó, pero intentó cortarlos a ellos. Entonces el hecho de que Fátima quisiera defenderse fue lo que los enfureció, y por eso ellos actuaron de la manera que actuaron, porque ella no se dejó, porque intentó pues defenderse como lo haríamos todos, o sea, todos. Entonces ellos, enfurecidos, empezaron a chingarla llevándosela hacia el bosque, y en el trayecto le picaron un ojo a Fátima. Es que de verdad no entiendo. Con un objeto, una cadena o alguna cosa que encontraron después, le tiraron todos los dientes a Fátima. Todo este tiempo caminando hasta el sitio donde la encontraron sin vida, sufriendo, torturada. La picaron 230 veces. O sea, la fiscalía había dicho que eran 90, pero ni madres. Después el forense dijo que eran más de 230 piquetes los que había estado recibiendo Fátima en todo ese trayecto. Todos estos piquetes, y como les menciono, fueron de sometimiento. O sea, no estaban intentando matarla, simplemente amedrentarla, tranquilizarla, asustarla para que dejase de defenderse. Pero es que no puedo con el coraje, la rabia y la impotencia. Ya no tenía ojo, ya no tenía dientes cuando llegaron al lugar donde la sometieron los tres. Le abrieron el pecho también 30 centímetros. Los padres pensaron que habían sido el pecho, pero en realidad fue el tórax, y le hicieron un corte, creo que de lado, así 30 centímetros. Así como hacia la costilla del tórax, así hacia la costilla. Le abrieron las entrepiernas 10 centímetros cada una. Le dislocaron un hombro, las muñecas y los tobillos. Todo esto en vida. Todo esto fue en presencia de los sentidos de Fátima. Ella no estaba muerta cuando pasó por todo este dolor, y todavía se atrevieron los malditos desgraciados a abusar de ella sexualmente, los tres, y encima le introdujeron un objeto de bordes irregulares por el ano y le explotaron completamente por dentro. Fátima sigue viva, señoras y señores. Fátima no murió con todo esto, con toda la brutalidad y crueldad. Ella seguía luchando todavía con todas sus fuerzas,
Y obviamente como estos cabrones no podían con esta situación, fue cuando decidieron arrojarle las 2 piedras que su madre encontró junto a su cuerpo antes de saber que estaba debajo de ese neumático. Una pesaba 36 kilos y la otra 32, creo. Entonces se entiende que Fátima intentó pues obviamente poner las manos para cubrirse la cabeza y evitar que le cayeran como instinto natural. Y entonces al caerle ese peso de tan arriba, le fracturó todos los huesos de las muñecas y de las manos. Ya no pudo más, no pudo defenderse, y fue en ese momento, con la caída de esas rocas de tanto peso, que terminaron con la vida de Fátima. Yo sé que es muy cruel y quizá un poco gráficamente descriptivo lo que yo estoy contando, pero no podemos hacer oídos sordos. El hecho de no querer saber lo que pasó no quita que fue así. Y es por eso que tenemos que dar tanta visibilidad a delincuentes tan malditos como estos y a casos tan crueles como este. Porque no es posible que las autoridades sigan dejando impunes, con penas tan cortas, como a Misael, por la tontería de decir que era menor de edad. Tú me vas a decir que con todo lo que hizo ese cabrón no sabía que estaba lastimando, dañando, matando no solo a Fátima, sino a toda su familia. No puede ser, no podemos continuar así. Entonces no me parece justo que la vida siga siendo de esta manera, que la gente siga preocupándose más por otras cosas o volteando a otros lugares cuando están matando a las mujeres. Y no solo a mujeres, sino a personas inocentes que no le han hecho nada a nadie, y menos una niña como Fátima, que solamente tenía 12 años. Todo esto no termina aquí, pero este video sí. Más adelante les voy a contar todo lo que trajo como avalancha este acontecimiento, pero de verdad no es justo, y tendríamos que revisarnos como sociedad, revisarnos como personas, como padres, qué y cómo les estamos enseñando a nuestros hijos sobre el comportamiento que deben de tener ante la sociedad y los valores para ellos mismos. Espero que este video les haya parecido lo suficientemente informativo. Con el máximo respeto y desde toda mi empatía, le mando un fuerte abrazo a la familia de Fátima y de Dani. Y me parece una cosa muy injusta que esta familia tenga que sentirse culpable por no haber hecho algo que no tendría que ser obligatorio, como tener que ir por nuestros hijos a la parada del autobús para evitar que les pase algo. Deberíamos de poder ser libres y sentirnos tranquilos en nuestro propio hogar, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia ciudad, sabiendo que todos y cada uno de los nuestros se encuentran seguros y tranquilos, que no hay por qué preocuparse. El hecho de que no hayan ido por ella no significa que sea culpa suya, que una bola de estúpidos, despiadados, malditos, desgraciados hayan cometido este acto tan atroz y tan vil. De verdad, un abrazo muy fuerte desde todo mi respeto, mi cariño y mi empatía. Espero que estén descansando.